Hola amigos, buenos días. Soy Carla Díaz. Este es mi canal Investigando la Historia y en este día estoy muy feliz, muy contenta porque estoy en compañía de una egiptóloga y no cualquier egiptóloga, una egiptóloga colombiana. Ella es directora de Egiptología en Medellín, Elizabeth Noreña. Mucho gusto y muy bienvenida a este canal. Muchísimas gracias, querida Carla. Un saludo a todos los amigos de tu canal y gracias a ti porque tú estás no solamente hablando de historia, sino creando y generando historia. Entonces, gracias por esta labor tan bonita que haces a través de tu canal. Muchas gracias. A mí de verdad que me fascinó saber que había una colombiana egiptóloga. Es un orgullo, yo vi la plana que le dedicaron en la prensa, realmente es maravilloso que en Latinoamérica hayan académicos de corte egiptológico con conocimiento en todos estos temas que de verdad son maravillosos para nosotros los latinoamericanos que no tenemos quizás mucho acceso a este tipo de estudios. Entonces paso a avisarle a los chicos, a mis amigos, seguidores del canal, que Egiptología en Medellín tiene cursos, también usted imparte cursos. Claro que sí, sí, tenemos sitio web, plataforma educativa, en las redes sociales también siempre estoy posteando información en torno a la egiptología, entonces si quieres, al final podemos compartir también las redes sociales, el sitio Sí. web y estoy siempre dispuesta a servir a todos los amantes. Yo tengo un hashtag que es Kemet Lovers, porque la tierra del antiguo Egipto, los antiguos egipcios lo llamaban era Kemet o tierra negra. Recordemos que el negro para ellos tenía una simbología muy bonita porque era el color del limo fértil del río Nilo que permitía precisamente que existiera los cultivos, la cosecha y por ende el sustento de los antiguos egipcios. Entonces, el antiguo Egipto era realmente esa tierra negra, la tierra de Kemet. Entonces, a todos los Kemet lovers, súper bienvenidos a Egiptología en Medellín. Y el tema de hoy, profesora, estamos quizá un poco lejanos a la conmemoración del 15 de julio, pero es la piedra de Rosetta. La Así piedra de es. Rosetta, todos saben su nombre, todos lo conocen, pero muy pocos logran tener acceso a estos detalles y que una egiptóloga nos pueda otorgar. ¿Qué era primeramente? ¿En qué tiempo se descubre? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuál fue lo maravilloso en este descubrimiento para el desciframiento de hoy en día, lo que conocemos la escritura jeroglífica? Entonces quiero comenzar con este tema de la estela primeramente y luego piedra de Rosetta. Claro que sí. Mira, primero que todo, tener como unos punticos claves en el tema de hoy de la piedra de Rosetta. Como tú dices, estamos lejos de la conmemoración de su hallazgo, porque fue hallada el 15 de julio del año 1799. Estamos hablando de el último año del siglo XVIII. Y bueno, Jean-François Champollion, quien hace este desciframiento de los jeroglíficos, porque se halla en 1799, pero es hasta 1822 que logra ya configurarse bien todo lo que estaba el estudio científico del texto que contenía esta piedra roseta, que ya vamos a ver sobre qué era este texto, que estaba en 3 idiomas, en egipcio antiguo, en escritura jeroglífica, en demótico y en griego, y es gracias obviamente a que era el mismo mensaje replicado en estos 3 idiomas que se puede hacer el desciframiento de los jeroglíficos. Y bueno, Jean-François Champollion también se le ha adjudicado en algún momento el epíteto de ser el padre de la egiptología, porque al tener el acceso a comprender lo que estaba en la escritura jeroglífica, pudimos realmente los egiptólogos hacer el estudio científico de esta área del conocimiento, poder tener acceso a comprender textos funerarios, estelas, como tú le estás diciendo, frescos, altos y bajos relieves en los templos, textos de las pirámides, textos de los sarcófagos. Entonces, realmente siempre he dicho que la escritura es la memoria de un pueblo, es el legado que nos deja un pueblo y por eso podemos acceder a entender un poco cómo era la cotidianidad, en este caso, de los antiguos egipcios al poder comprender su idioma y entender que el egipcio como lengua tuvo una gran evolución, o sea, tuvo 6 etapas de evolución. El egipcio más difundido o el que estudiamos cuando estudiamos egiptología es el egipcio medio, es, digamos, el que tuvo una duración más larga durante el imperio, pero hubo 6 momentos de evolución de la lengua, ¿cierto? Y que podríamos decir que los herederos lingüísticos de la lengua egipcia hoy en la actualidad, que es una pregunta que nos hacen mucho, bueno, y entonces los egipcios de hoy en día son realmente los herederos de los egipcios de la tierra, los faraones. Podemos decir que los más cercanos son los coptos en Egipto. Sabemos que Egipto actualmente es una república árabe,
cuyo porcentaje mayor es musulmán, pero que también hay un porcentaje significativo del 10 al 15% de la población que es copto cristiana, y son los copto cristianos los que conservaron precisamente la última fase de evolución de la lengua egipcia, que es el copto, y ellos lo utilizan obviamente en sus celebraciones litúrgicas, digamos que Ajá. es la lengua religiosa, pero es la última fase de evolución de la lengua egipcia, entonces ellos podrían ser los herederos de esta tradición lingüística de los antiguos egipcios. A mí Entonces, me llama la atención, profesora, que antes del desciframiento de Champollion, la gente, estos académicos que viajaban, o si no lo llamamos viajeros, a Egipto, veían por todos lados jeroglíficos y nadie sabía qué significaba. Entonces, imagínense en ese tiempo, trasladarnos al tiempo antiguo, y mirar toda esta, los obeliscos, las estelas, todo en jeroglífico y no entender qué dice. exacto. Y más aún de que su figura era realmente lo que nosotros podemos conocer como un ideograma, porque representaban o un animal, o una persona, o un objeto, y las otras lenguas tenían caracteres, ¿cierto? Entonces era obviamente otra forma de pensamiento, y ya luego cuando se entra a estudiar la lengua, que nos damos cuenta que hay ideogramas, logogramas, que hay signos que lo que van a representar tienes un sentido, un valor fonético, otros que van a ser un determinativo. Bueno, en fin, que eso ya sería, digamos, una clase de Sí, escritura jeroglífica, que también pero está en Medellín, Egiptología en Medellín, también hay clase de egipcio medio. exacto, para escribas principiantes, tenemos un primer curso, estamos esperando que los estudiantes, de hecho, hay un valor agregado. Este curso lo voy a grabar en Egipto, yo estaré en Egipto en octubre, para que tenga, digamos, como ese plus de ser una grabación in situ y sea aún más llamativo, porque el de escribas principiantes va a ser lanzado en febrero del 2022, digamos que es el curso nuevo insigne para el próximo año, pero mis estudiantes de los otros cursos también tienen un acercamiento, primero pues obviamente a la parte pues de comprender un poquito más la escritura jeroglífica, para ya quienes quieran adentrarse de lleno a este estudio lo puedan hacer con este otro curso. Ajá, excelente. Bueno, mi querida Carla, entonces entramos en materia con este hallazgo tan hermoso, y que bueno, que la piedra Rosetta se encuentra expuesta en el Museo Británico de Londres, en el British Museum, y que pasó a manos de los ingleses en el año 1802. Es importante tener pues como claro eso, porque fue hallada por franceses en 1799, pero luego pasa a manos de los ingleses en 1802. Porque los Esta piedra, británicos derrotan, disculpe profesora, derrotan a los franceses y eso es lo que permite que se queden con esta piedra. así es, eso es lo que permite que los británicos puedan quedarse y que hoy podamos verla en el Museo Británico. Esa piedra, como lo dijimos en un comienzo, fue hallada el 15 de julio de 1799 y fue realmente, mi querida Carla, en un destacamento militar francés. Sabemos de la invasión francesa de Egipto, que estaba dirigida por Napoleón a finales del siglo XVIII, y bueno, que esto abrió las puertas al redescubrimiento del país desde un punto de vista científico. Como te decía, siempre hubo como una fiebre por Egipto, y obviamente su misterio, su magia. Hollywood también a través, luego, siglos más tarde, ha vendido, digamos, el misticismo que hay dentro de la historia del antiguo Egipto, ¿cierto? Pero importante reconocer que desde esa época había como una fiebre por saber qué había en este territorio. Entonces, esto abre el redescubrimiento del país, pero ya con otra mirada, ya no como una mirada simplemente curiosa por lo que encontramos en Egipto, sino que ya damos paso a un punto de vista científico que da nacimiento a la egiptología como tal. Y sabemos que la pieza estrella de esta expedición fue la piedra de Rosetta, que de hecho se encuentra de una forma totalmente fortuita durante los trabajos que estaban haciendo de reparación en un fuerte. Ese fuerte se llamaba, era un fuerte francés, se llamaba Julien, y estaba cerca a una población que es El Rashid, que los franceses la llamaron Rosette. Entonces, en árabe se dirá El Rashid, la población, los franceses la llaman Rosette, y es por eso que conocemos la piedra como piedra de Rosetta, por el lugar en el que se halla. Quien la descubre, que a veces, como relacionamos la piedra Rosetta con Jean-François Champollion, quien descifra los jeroglíficos, entender que él descifra los jeroglíficos,
pero él no es el que descubre o halla la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta la encuentra un teniente de ingeniería de este equipo pues francés, que es Pierre-François Xavier Bouchard, un nombre bastante Ajá. largo. Sí, Y en esos que él años incluso, Champollion todavía ni siquiera viajaba a Egipto. exacto, sí, porque fue allá en 1799. Y él, este teniente de ingeniería, cuando la descubre, él repara, debido a que encuentra, él reconoce que hay una escritura que sí es familiar al mundo occidental, que sería el griego allí, que esa pieza tiene una gran importancia. Entonces, de Alejandría se traslada al Cairo y se guardó en una especie de museo arqueológico que se había improvisado allí. La incipiente colección se iba ampliando poco a poco a lo largo de la campaña francesa, que permitió obviamente descubrir varias cosas. Y la piedra de Rosetta, como tú decías, es una gran estela de granodiorita, donde vamos a encontrar un decreto que fue realizado en el año 196 antes de Cristo, bajo el reinado de Ptolomeo V. Estamos hablando ya del Egipto greco-romano, la dinastía tolemaica. Sabemos que hubo varios Ptolomeos y que la última reina de Egipto perteneció a esa dinastía tolemaica, que fue Cleopatra VII, la famosa Cleopatra que ha inspirado hasta el cine. En 1963 sale la película con Elizabeth Taylor, donde cuentan obviamente desde una adaptación no 100% histórica, sino sabemos que hay una adaptación cinematográfica que obviamente Hollywood tiene que vender a partir de sus efectos y de la historia de amor allí entre Cleopatra y Julio César y luego Marco Antonio. Entonces, Cleopatra VII es la última reina de esta dinastía. Cuando muere Cleopatra es cuando se da, digamos, la caída del imperio del antiguo Egipto y ya Egipto se convierte en un anexo a Roma. Octavio lo vuelve un anexo a Roma. Entonces, cuando hablamos de este decreto, estamos hablando del año 196 antes de Cristo, bajo el reinado de Ptolomeo V. Y bueno, como era habitual en este tipo de documentos, el texto estaba redactado en 3 escrituras oficiales, las que habíamos mencionado en un inicio. En la escritura jeroglífica, la primera, demótico y griego. ¿Cuál fue esa clave para descifrarla? Porque es como una de las preguntas incluso en clase que muchos alumnos me hacen. Bueno, profe, estaba en 3 idiomas, pero todos los estudios que tuvieron que hacer, porque no solamente fue Champollion, fueron varias personas. Champollion logra descifrarla, pero hubo otros John, eruditos, que también trabajaron en esta estela, en este decreto de Ptolomeo V. Entonces, hubo una clave muy particular y fueron los nombres de Ptolomeo y de Cleopatra, que estaban en griego y estaban repetidos en jeroglíficos dentro de un cartucho. Cartucho es la figura ovalada, donde vamos a ver que toda inscripción que esté dentro de una figura ovalada se refiere a un nombre real, es decir, a un nombre de un rey, de un monarca, de un faraón, o al nombre de una reina o de la gran esposa real del faraón. Entonces, este francés, Jean-François Champollion, quien descifra este misterio, también representa un valor fonético en este descubrimiento que él hace. Se da cuenta de que esta escritura, como te decía en un inicio, no solamente me va a determinar un concepto o una idea o algo que podríamos, digamos, poner un equivalente a una letra o un carácter de nosotros, sino que se da cuenta de que estos jeroglíficos, además de poder representar un objeto, van a poder representar un valor fonético. Entonces, en esto es pionero Champollion. Y el 27 de septiembre de 1822, mira que habían pasado 23 años, porque fue 15 de julio de 1799, y vámonos al 27 de septiembre de 1822, se hacía público su descubrimiento en una carta dirigida al secretario de la Academia de Inscripciones y Bellas Artes de París, y con esto se daba como inicio, es un gesto que da inicio oficialmente a la egiptología, que hablamos como ciencia, ¿cierto? estos cartuchos donde se ve el nombre de Ptolomeo y de Cleopatra, poder decirle a los amigos que no es Cleopatra VII ni Sí, no, es Cleopatra VII, no, porque mira que estamos hablando de años 196 antes de Cristo.
Cuando hablamos de Cleopatra VII hablamos del año 30 antes de Cristo. Ujú. Entonces sí, hubo varias Cleopatras, es importante. Por eso la Cleopatra famosa de la historia es Cleopatra VII. Por eso hacemos la salvedad. Y gracias, Carla, por hacer la cuña. Sí, que no vaya de pronto a haber una confusión para los amigos que estén viendo este programa en tu canal. Y bueno, mi querida Carla, entonces vamos a tener en esta piedra Rosetta líneas, lenguas, misterios. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar entonces en este decreto? En la cara que está pulimentada de la piedra, que era un fragmento de una antigua estela egipcia, aparecen los tres tipos de escritura. Vamos a ver en la parte superior, vamos a encontrar 14 líneas que estaban formadas por los jeroglíficos egipcios. Luego vamos a ver 32 líneas en la parte central, que es lo que vamos a encontrar en la escritura demótica. Demótico es una de las últimas fases de la escritura egipcia, como te decía. Finalizamos con el copto. Y la parte inferior la formaban 54 líneas en griego, que era una lengua que se hablaba y que se escribía en el Antiguo Egipto desde ese periodo greco-romano. De hecho, Cleopatra VII, volviendo a la Cleopatra VII, no la de la estela, sino Cleopatra VII, tuvo algo muy particular y es que ella conservó la tradición egipcia. Ella fue de las únicas de esa dinastía que ella siempre utilizó la lengua egipcia, porque como esa dinastía originalmente eran macedonios, ellos conservaron mucho fue la lengua griega, pero Cleopatra fue de las que más preservó desde la lengua como tal, el no perder la lengua egipcia. Los estudiosos que se dedicaron a analizar todo este mensaje comprobaron que los tres epígrafes eran en realidad versiones de ese mismo texto. La estela contenía un decreto sacerdotal que estaba en honor al faraón Ptolomeo V, como te decía, en el año 196 antes de Cristo, y los ingleses se la llevaron como un botín de guerra a Londres tras derrotar en 1801 a las tropas napoleónicas en Egipto. Entonces, como los ingleses derrotan a las tropas napoleónicas, esta insigne pieza se vuelve, digamos, ese es mi botín de guerra y es a partir de 1802, sí, total, que vamos a encontrar la piedra de Rosetta exhibida en el Museo Británico de Londres. Ajá, maravilloso. Y este decreto sacerdotal, ¿qué diferencia tiene a los decretos comunes que conocemos de reyes? Recordemos que en el Antiguo Egipto el clero tenía una gran influencia en todos los asuntos de Estado. Recordemos que la figura del faraón para los antiguos egipcios era una figura de un mortal divinizado, si podemos llamarlo de alguna manera. El faraón para ellos tenía la sangre de los dioses, y si vamos a analizar la cosmogonía, las diferentes cosmogonías que tuvieron los antiguos egipcios, porque ellos fueron tan, ¿cómo decirlo?, tan maravillosos de que para explicar el origen de su mundo no lo explicaban desde una sola forma o corriente, sino que hubo sobre todo tres cosmogonías que marcaron la explicación de la creación de su mundo, que fue la cosmogonía heliopolitana, que fue la más difundida a lo largo del imperio y la que más conocemos nosotros, la hermopolitana y la menfita. En la heliopolitana vamos a hablar de que había un dios demiurgo, un dios creador, al que se designa con el nombre de Atum, y que de Atum, que es una de las manifestaciones de hecho del dios Solar-Ra, va a surgir, hay dos teorías, una dicen que a partir de su saliva, otras que a partir de su semen, dos elementos que son el aire y la humedad, Shu y Tefnut, y que de estos elementos van a surgir la diosa del cielo, que es Nut, la mujer que se representa con el cuerpo arqueado, llenito de estrellas, como la bóveda celeste, y el dios de la tierra, que es Ger, y que de la unión de cielo y tierra nacen estos cuatro dioses tan importantes para ellos, que son Isis, Osiris, Set y Neftis, que eran cuatro hermanos, pero entre ellos eran esposos. Osiris e Isis eran esposos, Set y Neftis eran esposos. Y se dice que Ra le entrega a Osiris el gobierno de esa tierra fértil, quien gobierne sobre la tierra de Kemet. Pero a Set le otorgan gobernar la tierra roja, es decir, la tierra desértica, lo que se conoce como el Deshret.
Y de ahí es que comienza esa disputa Osiris-Set, porque Osiris, digamos, recibió, entre comillas, la mejor parte, gobernar los campos fértiles, gobernar la tierra de Kemet, y Set gobernar la zona árida, la parte desértica, y es a partir de allí, bueno, surge la disputa Osiris-Set, Set atenta contra su hermano Osiris, no una vez, sino dos veces, la segunda vez es cuando es fragmentado en 14 pedazos, que hay donde se dice que Isis, su esposa, y su hermana Neftis reúnen las partes, que Anubis allí entra a ser la primera momia de la historia, se devuelve entonces a la vida a Osiris, y ya luego es su hijo Horus quien debe reclamar esa tierra de Kemet y luego vengar obviamente el atentado que hizo su tío a su padre. Porque hago este contexto para entender que desde allí, desde que Osiris vuelve a la vida, ya Osiris no queda gobernando la tierra de Kemet, sino que pasa a ser el dios del inframundo, el dios del Aduat, y es su hijo Horus quien queda gobernando la tierra de Kemet. Y después de Horus es que vendrían los gobernantes humanos, los mortales. Entonces siempre el faraón va a ser un heredero de Horus en el trono. Y de hecho, con Osiris que se vive ese misterio de la muerte y resurrección, el cual incluso en el templo, súper recomendado en el templo de Seti primero en Ávidos, que es el templo que más recoge estos misterios de Osiris, porque Seti fue muy inteligente, este faraón. Seti primero, como venía de una familia militar, él quería demostrar al pueblo que él sí era digno heredero del trono, ¿cierto? Y por ende garantizar o hacer legítimo sus sucesores en el trono. Entonces él se une a esa figura de Osiris y él se muestra como en ese mismo misterio de muerte y resurrección de Osiris y se muestra en ese templo como si él fuera un Osiris Seti para ratificar, digamos, su poderío y su derecho al trono y de esa manera hacer legítimo para toda su descendencia. Sabemos que Seti I es el padre del famoso faraón Ramsés II o Ramsés el Grande. Bueno, y ahí empieza toda esta dinastía que se conoce como la dinastía ramesida, que también hubo varios Ramsés, así como en el Egipto grecorromano encontramos varios Ptolomeos, hubo también una dinastía que fue la ramesida, que hubo varios faraones con este mismo nombre, con el nombre de Ramsés. Todo esto lo pongo en el contexto para ratificar el por qué el clero iba a tener entonces tanta importancia en lo que tú dices, porque Egipto era un pueblo altamente religioso y todo estaba dictaminado, condicionado o dirigido por sus dioses. De hecho, cuando un faraón era coronado faraón, tenía una primera función que garantizar como gobernante, y era que tenía que ser el garante de la Maat. Maat no solamente es el nombre de la diosa Maat, de la justicia y la verdad, sino que Maat se refiere al orden cósmico, es decir, que el faraón tenía que ser el garante del orden cósmico para su pueblo. Entonces mira, porque todo va a estar conectado siempre con el aspecto religioso para los antiguos egipcios. Ajá. Entonces me queda claro. ¿Y de qué trata este decreto sacerdotal de Ptolomeo V o a Ptolomeo V? Este decreto sacerdotal que fue aprobado en el año 196 a.C. por un consejo de sacerdotes egipcios que celebraban el aniversario de la coronación de Ptolomeo V Epífanes como rey de Egipto. Entonces, como te decía, la dinastía tolemaica era una dinastía greco-hablante porque era de origen macedonio y que gobernó el antiguo Egipto entre el siglo IV a el siglo I antes de Cristo. Y el texto comienza por catalogar algunas de las nobles hazañas y logros del rey, es decir, de Ptolomeo V, tales como la entrega de regalos al templo, la concesión de una reducción de impuestos y la restauración de la paz en Egipto después de una rebelión que comenzó durante el reinado de su predecesor, que era Ptolomeo IV Filopator. Entonces, aquí están diciendo de que Ptolomeo V restaura la paz de Egipto después de la rebelión que tuvo el país en el reinado anterior. Y a cambio de esos servicios a Egipto, el Consejo de Sacerdotes promete una serie de acciones para reforzar el culto real a Ptolomeo V Epífanes, como la construcción de nuevas estatuas, mejores decoraciones para sus santuarios,
festivales para su cumpleaños y el aniversario de su ascenso al trono. Esto es lo que está contenido en este decreto sacerdotal. Bueno, Ajá. y que ese decreto obviamente debe quedar, como habíamos dicho durante toda nuestra charla de hoy, en jeroglíficos, en demótico y en griego, y que debía ser colocado, eso es una orden que dieron también el grupo de sacerdotes, en todos los templos de Egipto. Por eso tú decías que esta es parte de una gran estela. Ujú. Entonces, hay más de este tipo de estelas, me imagino. Sí, Esta claro que fue sí. importante porque permite el desciframiento de los jeroglíficos, pero me imagino Así que no era es. la única. No, no era la única. Y era importante por lo que también tenía el contenido aquí histórico que señalan. No solamente, como lo dijimos en un comienzo, catalogar las nobles hazañas y logros del rey, que es como comienza el decreto, hablando de la entrega de los regalos del templo, la reducción de los impuestos, sino que es importante allí que se señala que Ptolomeo V restaura la paz de Egipto de esa rebelión que había comenzado con Ptolomeo IV. Entonces, por eso que los sacerdotes dicen que quieren hacer muchas acciones para reforzar el culto real de Ptolomeo V. Ajá, maravilloso. De verdad que le agradezco el tiempo, ya se nos pasó volando, yo sé que usted tenía una hora para Sí. poder grabar. Le agradezco el tiempo que usted se dio para esta divulgación, para continuar con el conocimiento a través de mi canal. Espero poderla tener en alguna otra ocasión para hablar de otros de los temas que usted maneja, que es buenísima, yo le he visto Claro sus que sí. videos. Y nos vemos Santa Linda, también gracias. para poder estudiar, me encantaría tomar cursos en Medellín, egiptología en Medellín. Encuentro que Claro que es sí. muy importante y también aprovechar de darle la difusión que corresponde para que los amigos puedan conocerlo a usted a través de las redes. Si usted puede decirnos en su Instagram, en Facebook, ¿cómo la encuentran? Claro que sí. Claro que sí. Mira, en Instagram y en Twitter, en las dos me encuentran como @EliAnubis. Mi nombre es Elizabeth Noreña, mis amigos me dicen Eli y mi dios favorito egipcio es Anubis, entonces es por eso que mi usuario en Instagram es @EliAnubis. En YouTube me encuentran como Elizabeth Noreña, en Facebook como Egiptología en Medellín y tenemos el sitio web que es www.egiptologiamedellin.com. Maravilloso. Entonces yo dejo invitado a mis amigos para que puedan ver Egiptología en Medellín y ver todos los cursos que ahí se imparten y lo accesible que son los precios, porque también es algo que vi, que me di cuenta, son económicos Gracias. y de gran nivel. Muchísimas gracias a ti, Carla, por esta invitación. Felicitaciones nuevamente por la divulgación académica que haces a través de tu canal. Gracias por esta labor tan bonita que haces, como te dice, de investigando la historia. Gracias por llegar a muchos más países de habla hispana. Un fuerte abrazo y bueno, espero tenerte pronto en Egiptología en Medellín y pronto en otro programa contigo. Muchas gracias, un abrazo grande y me despido de los amigos que luego verán esta grabación en diferido. Gracias, un abrazo.